¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena jornada para ustedes, el placer de volver a saludarlos. En esta oportunidad nos reencontramos para presentar una entrevista con dos psicólogas que han sido de las primeras que han trabajado y que todavía lo hacen aquí en la provincia de Catamarca. Hablamos de Carmen Inés Martínez y de María Escaglia. Una es oriunda de la provincia de Santa Fe y otra de la provincia de Córdoba. En esta entrevista nos han comentado cómo empieza a insertarse la psicología aquí en Catamarca y cuáles eran los primeros prejuicios que aparecían en la sociedad catamarqueña. También nos marcan una época particular justo cuando la dictadura militar estaba al mando del país. En esta oportunidad compartimos la entrevista con dos de las primeras psicólogas aquí en Catamarca. Lo que queríamos consultar es cómo han sido esos primeros años a partir desde el año 1973 de que empiezan a llegar los primeros profesionales en psicología aquí en Catamarca. Desde ese entonces, ¿cómo ha sido el andar de sus actividades? Bueno, la primera psicóloga que llegó a Catamarca fue la licenciada Nelly Urquiza, que trabajó en la Casa Cuna y en el Hospital de Niños. Con posterioridad llegó Marisa Ibáñez y a medida... Cristina Ibáñez, perdón. Marisa no, Cristina Ibáñez, sí, y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, fueron llegando psicólogas que se iban recibiendo, generalmente de Córdoba, de Tucumán, pero en esa época no había, digamos, colegio, sino que se fue haciendo paulatinamente una incorporación a distintas instituciones. María, en ese entonces cuando se da la primera llegada de las psicólogas acá en Catamarca, ¿qué tipo de prejuicios había en la sociedad cada vez que, bueno, los servicios de ustedes eran requeridos? ¿Qué se hablaba en ese momento? Sí, bueno, yo calificaría que había tres tipos de prejuicios. Uno ligado a la locura, que la locura ha sido estigmatizada siempre y nos asociaban a esto. La representación de que hay otros factores que requieren de la intervención de un psicólogo no estaba incluido, ¿no? Entonces ir al psicólogo podía significar estar loco, con todo lo que eso podía significar. Ese era uno de los prejuicios. El otro podía tener que ver con lo religioso, en el sentido de que el psicólogo podía ser visto como alguien que contradecía los rituales religiosos y demás. Y el tercer gran prejuicio, que ya tuvo que ver también con una cuestión política y demás, creo que tuvo que ver con asociarnos los psicólogos a la izquierda, ¿no es cierto? Eso lo vimos así muy dolorosamente durante la época del proceso militar, es decir, del 76 al 83, que ya retoma la democracia. Bueno, fue una cuestión, de hecho hubo psicólogos, psiquiatras y demás presos, entonces creo que fueron los tres grandes prejuicios. Y bueno, el conocimiento fue gradual, nos encargamos de darnos a conocer a través de nuestra tarea, trabajando en distintas instituciones hospitalarias, de educación, instituciones en minoridad, se trabajó mucho, y a través de esa tarea se fue descubriendo, y la actividad privada que empezamos a hacer muy rápido, muy prontamente, digamos, al darnos a conocer a través de charlas, nos pedían talleres en las escuelas sobre diferentes temáticas, desde adicciones, temáticas que tenían que ver con la adolescencia, es decir, fue muy amplio. Por ejemplo, dar charlas a odontólogos para ver todas las problemáticas que hay en odontopediatría, por ejemplo, trabajar mucho con pediatras para ver distintas problemáticas en los chicos que se manifiestan a nivel físico, pero que tienen que ver con lo psíquico. Es decir, que fue un trabajo muy, muy amplio, de mucha conexión con la realidad, y que, bueno, el paso del tiempo hizo que la gente fuera conociendo y fuera corriéndose de esa situación de mucho prejuicio hacia la psicología, ¿no?
María, también quería saber cómo hacían los catamarqueños en esa época, desde el año 73 en adelante, para buscarlos a ustedes, a los psicólogos, cuando necesitaban dialogar o comenzar un proceso de terapia. ¿Cómo hacían para llegar a ustedes? Bueno, había algunos profesionales que publicaban en el diario su domicilio y los servicios que cumplían. Y habían otros que no, pero a medida que se iban atendiendo pacientes, ellos mismos se encargaban de alguna manera de transmitir el nombre del psicólogo que lo atendía, y de esa manera se fue haciendo también, digamos, una cierta publicidad acerca de la tarea del psicólogo. En un primer momento no había convenios con obras sociales, pero a medida que, como decía Dalgisa, el psicólogo fue integrándose en diferentes instituciones, y además hay una cuestión fundamental que fue el lograr una ley de ejercicio profesional que sea superadora de la ley de Onganía, en donde allí la psicología era una rama de la medicina, donde toda atención psicológica dependía de la derivación de un médico, de un psiquiatra. Con la obtención de la ley de ejercicio profesional, que fue Catamarca una de las primeras provincias que la tuvo, se logró fundamentalmente esto de la psicología convertirse en una ciencia independiente, autónoma de la medicina. Que fue, digamos, se trabajó mucho para lograr justamente que surgiera esta ley de ejercicio profesional. No sé, creo que ahí se... María, ¿y ustedes identifican algún momento en que la sociedad de alguna manera haya tenido un poco más de apertura para con ustedes, con los trabajos que realizan ustedes? Sí, fue una cuestión gradual, ¿no es cierto? Pero creo que después del 83, es decir, estábamos insertas ya en muchas instituciones, desde el 73, 74, la universidad, los distintos hospitales. No había ámbito donde no hubiera psicólogos realmente, y eso habla de que se vislumbró la necesidad del psicólogo, y esto nos permitía contactarnos con la comunidad directamente, ¿no? Es decir, así que, y evidentemente todos los prejuicios, el poder tener ese contacto a través de las distintas actividades, es lo que permitió que los prejuicios realmente fueran reduciéndose al máximo. Creo que el último, después de la democracia, que retoma la democracia en los 80, el 83, ahí se dio sí un salto cualitativo importantísimo, ¿no? Es decir, en cuanto a la aceptación y la necesidad del psicólogo, es decir, esto de poder descifrar el malestar en el cual puede intervenir un psicólogo y ayudar a resolver esa situación, ¿no es cierto? Porque nunca la relación terapéutica es una relación unidireccional, es ida y vuelta, se trabaja con el paciente, por eso el tiempo que trabajamos los psicólogos clínicos con el paciente, porque es un ida y vuelta, un trabajar juntos, ¿no? Bien. Carmen, también le quería preguntar sobre las pautas que tenían ustedes en cuanto al secreto profesional en esos momentos, en sus inicios, aquí con el trabajo de la psicología en Catamarca. Bueno, el secreto profesional era algo absolutamente guardado. Yo creo que no se podría haber trabajado como se hizo y seguir trabajando acá en Catamarca, que es una ciudad chica donde todos nos conocemos, sin haber guardado celosamente el secreto profesional. Uno sabía que esto era, ¿cómo le podría decir? Era un compromiso tan fundamental que estaba en la base del éxito de un tratamiento o del poder ayudar a una persona, ¿no es cierto? Así que si pensamos que la persona que consulta
evidentemente está sufriendo, ¿no es cierto? Es fundamental el respeto por ese sufrimiento y por el secreto, ¿no es cierto?, acerca de su consulta. Creo que eso es algo, como les digo, que... inherente a la profesión. Claro, inherente a la profesión, como dice la licenciada Ovejero. Es fundamental de poder, como le digo, del éxito de un trabajo tiene mucho que ver el secreto profesional. María, también tengo entendido que por el secreto profesional, bueno, las personas tampoco de alguna manera solían contar esto, ¿no? Que habían iniciado un proceso de terapia. Sí, normalmente cuando en la época de mayor prejuicio, por ejemplo, yo siempre tuve el consultorio alejado de la ciudad, ¿no? Y algunos pacientes solían decirme, ay, qué suerte, entonces nadie me va a ver entrar acá. Fueron cosas graciosas. En este momento nadie, yo diría que es muy extraño que alguien diga no voy al psicólogo o que oculte ir al psicólogo. Es la cosa, está muy naturalizado, ¿no? Es decir, si alguien tiene un malestar a nivel psíquico, amén de toda la actividad que puede hacer el psicólogo a nivel de prevención, ¿no es cierto? Es muy amplio el campo de acción, pero la gente en este momento, al contrario, por ahí, como sucede en otras partes, no se olviden que Argentina tiene un reconocimiento mundial acerca de la formación de psicólogos y psicoanalistas. Argentina es muy reconocida. Tanto es así que en una de las, ¿te acuerdas de las convenciones de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que se hizo los 50 años de la asociación, vinieron psicoanalistas, psicólogos de todas partes de Latinoamérica y realmente todos con un reconocimiento hacia Argentina, y también los europeos, porque en la época del proceso se fueron muchos psicoanalistas argentinos a Europa. Y han tenido recorridos importantes, ¿no? Entonces, eso también llega a Catamarca y a ver, demitificar la locura, la enfermedad mental y poder tratarla desde otro lugar, ¿no? Sí, yo quisiera acotar algo con relación a que el desarrollo del psicoanálisis en la Argentina ha sido importantísimo, ha tenido repercusión, como vos decías, a nivel mundial. Así que hay como una especie de tradición, yo diría, bueno, sobre todo en Buenos Aires, las consultas al psicoanalista son... Está Villa Freud. Sí, está Villa Freud. Así que, sí, por supuesto que el psicoanálisis ha tenido amplios desarrollos, ¿no es cierto? Y se ha superado el psicoanálisis ortodoxo, hay psicoterapias breves donde el tiempo de terapia es, por supuesto, muchísimo más breve, en fin, pero es importantísimo señalar, como decía Ada, el desarrollo del psicoanálisis en el país, ¿no? Y por último también quería consultarle a ambas, bueno, la importancia que ha tenido el Colegio de Psicólogos de Catamarca desde que se establece en el año 73. Y bueno, fue la institución que nos abarcó, que fuimos construyendo ladrillito a ladrillito, aprendiendo sobre la marcha, consultando con otras instituciones, en conexión con lo que fue la federación, bueno, con lo que antes era la COPRA, después la FEPRA, que es la Federación de Profesionales de la Psicología de Argentina, y bueno, y ladrillito a ladrillito, creo que esto casi es literal, por cuando se compró la sede y se fue reacomodando ladrillito a ladrillito, fue una construcción de muchos años, donde ahora hay muchísima gente joven que está trabajando también con mucha responsabilidad, digamos, y bueno, las cosas que hubo que cambiar se cambiaron en su momento, no se dejó pasar situaciones atípicas o que no tuvieran
realmente que ver con nuestra profesión. Y con la ética, Y con lo fundamentalmente, ético, que ¿no? es fundamental, porque una de las cuestiones básicas del terapeuta es la confiabilidad. No hay caso. Y una de las cosas que más nos enferman es la falta de confianza o quienes provocan falta de confianza, ¿no? Bueno, lo estamos viviendo de alguna manera. Y otra cosa, yo creo que también el poder tener una institución que de alguna manera, con el ejercicio de la ley de ejercicio profesional, garantice la colegiación, el control de la matrícula, que eso es fundamental en una profesión. Así que creo que la labor del Colegio de Psicólogos es de enorme importancia en Catamarca, ¿no? Sí, También la formación. Sí, la formación siempre se puso mucho énfasis en esto, y bueno, y la auditoría interna que se hace. También la auditoría interna, por supuesto. Ahora hay muchas más diferentes orientaciones en la psicología, ¿no? Y eso es importante porque son, por supuesto, nuevas tendencias que también dan respuestas a esta problemática tan compleja, o problemáticas tan complejas, ¿no es cierto?, que se enfrentan en la actualidad, ¿no es cierto? Así que creo que es importante remarcar justamente toda la tarea que realiza el Colegio de Psicólogos en Catamarca.